y qué tipo de gérmenes lo afectan. Lo otro que hay que hacer es tratar de definir quiénes en la familia, si en la familia hay parientes que presentan este tipo de deficiencias. ¿No? Un buen grupo de las inmunodeficiencias primarias están asociadas a cromosoma X. La mujer es portadora y el hombre es el que presenta la inmunodeficiencia. Yo sé que a veces se presenta en varones, solo en varones, o de repente se presenta en hombres y mujeres. ¿No? Si los defectos del anticuerpo tradicionalmente recién comienzan a manifestarse a partir del 9º mes de vida extrauterina. ¿Por qué? Porque la madre le proporciona una inmunidad pasiva al recién nacido después de nacer, ¿no? Los anticuerpos que se traspasan del torrente sanguíneo de la madre al torrente sanguíneo del feto. Y la otra es con la inmunidad que se le da a través de los anticuerpos que se le da a través de la lactancia materna. Entonces lo común es que estos niños comiencen a tener manifestaciones de inmunodeficiencia a partir del 9º mes de vida. Generalmente hay más trastornos en el crecimiento y en el desarrollo, ¿no? Cuando se infectan o los afectan bacterias encapsuladas que requieren actividad de anticuerpos de activación de complemento en la cabeza del estreptococo pneumoniano. En los defectos celulares es diferente, ¿no? Las inmunodeficiencias se manifiestan rápidamente a través de infecciones y somos los primeros los gérmenes que afectan más. Los niños con frecuencia cursan con diarrea, ¿no? Y también hay infecciones por oportunistas, hongos y también virus. Como les decía hace un rato, virus que se encuentran que son endémicos en la población general. Citomegalovirus, Epstein-Barr, adenovirus, varicela, influenza, en fin, todos estos gérmenes producen en nuestros pacientes infecciones graves y se pueden comprometer la vida. Y con frecuencia lo que vamos a tener es linfopenia, o sea, no va a haber desarrollo del linfocitos. En la evaluación del paciente, primero la historia clínica, hay que ser muy acucioso con la historia clínica, ¿no? Les dije el número, el tipo de infecciones, la historia familiar es fundamental, la edad de aparición para poder establecer de alguna manera dónde se origina el defecto, si es celular o humoral, y si hay una exposición ambiental a las infecciones, que esto se ve más en los efectos celulares. En el examen físico, el crecimiento y desarrollo de ustedes ya lo van a aprender cuando hagan el curso de pediatría, cómo es que se evalúa al paciente temporal. Y si existe, obviamente, alguna fase característica de la inmunodeficiencia. Un buen ejemplo es el síndrome de George, ¿no? Vamos a ver una foto más adelante. Hay que evaluar si hay tejido linfóide. Es fácil, bueno, no vamos en el recién nacido, de repente va a ser un poco difícil definir si tiene cambios, ¿no? Lo que se hace es tomar una radiografía lateral de tórax. Y lo que se evalúa es la presencia de timo, ¿no? Si hay timo, entonces en la radiografía lateral se va a poder observar la silueta del timo. La población de linfocitos T se desarrolla prácticamente durante la niñez hasta los 11 años, más o menos, donde el timo comienza a incursionar. Entonces, al momento de tomar la placa de tórax, el timo tiene que dibujarse, tiene que aparecer. Si no hay timo, estamos frente a un problema de relación química, síndrome de George. En la evaluación general, es sencilla. Lo que se
si hay células, ¿no? Si hay la célula doble, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿no? Y si existen las células linfóides, o sea, si hay linfocitos y si la cantidad es adecuada para la edad del niño, ¿no? Y también para el adulto. Eso es uno. En cuanto a linfocitos se refiere, en lugar de algunas diferencias si se trata de células B o células T. ¿Sí? El segundo examen, que es el mensaje de inmunoglobulinas, está orientado a definir si esa población de linfocitos B produce anticuerpos. ¿Ya? Y el tercero, que es la respuesta a inmunizaciones, bueno, no solamente se producen, sino también que son capaces de responder a la inoculación de antígenos. Frecuentemente se utiliza toxol de tetano para ver cómo va la respuesta o si el niño es capaz de formar anticuerpos y antígenos adecuados. Las otras pruebas, la radiografía lateral pectoral, si se elige para ver si hay timo. Los estudios de ectometría de flujo se usan mucho para evaluar cómo están las poblaciones linfocitales. La ectometría de flujo sí nos dice cuántas células T hay y cuántas células B hay. ¿Ya? Diferencia. También en el estudio de poblaciones linfocitarias se suele definir si es que hay células de neutroquillo y cuántas neutroquillo hay. El estudio con grupos CH50 es un método de laboratorio que se utiliza para evaluar la integridad de la activación de la vía de complemento. Es una prueba que consiste en activar complemento utilizando una suspensión de glóbulos rojos, ¿no? Y al término de la prueba, lo que tiene que suceder es que los hematíes se hemolicen, ¿no? Porque la prueba termina con la activación del complejo de ataque a la membrana. Si no hay lisis de los hematíes o la lisis espacial, quiere decir que la actividad del paciente no es total, ¿no? Que hay un defecto. Y también los estudios de ectometría de flujo se pueden utilizar para ver cómo están las vías fagocíticas, particularmente la vía de estallido respiratorio. Bien, algunas de las inmunodeficiencias que se presentan con más frecuencia las tenemos acá. Les decía que mientras más cerca esté el stem cell, el defecto va a ser más grave, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que si hay problemas de maduración o diferenciación del stem cell, directamente se va a producir las inmunodeficiencias combinadas severas. ¿Ya? Inmunodeficiencias combinadas severas. Estos defectos, con frecuencia, se deben a deficiencias en alguna enzima que tiene que ver con la síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo, la adenosina o defectos de las recombinasas, no permite que las células procedan a poder diferenciarse. Entonces, dentro de eso tenemos las inmunodeficiencias combinadas severas. El otro efecto serio es la clase química, o síndrome de Dijon. Acá no va a haber diferenciación porque no hay química. Hay un defecto de desarrollo vertido por falta de desarrollo de los arcos branquiales tercero y cuarto. Las inmunodeficiencias combinadas severas también se pueden deber a defectos de señalización. Eso se ve en el caso de linfocitos T también. La célula
en la señalización de receptores de interleuquinas, ¿no? Y un defecto, bueno, uno de los defectos más comunes que se observa es el defecto de la cadena gamma común. ¿Se acuerdan de la cadena gamma común? El receptor de interleuquina 4, ¿no? Que se asociaba a la cadena alfa del receptor de interleuquina 4. ¿Ok? Esa cadena gamma común, cuando está defectuosa, se asocia a una inmunodeficiencia urinada severa. Es un defecto de células T. Hay otra modalidad que es la recesiva, en la cual el defecto de la cadena gamma común está bien, está presente, pero está ausente o falla la molécula de señalización, que es una molécula de la familia del chat. O sea, ahí tenemos dos modalidades. Después tenemos la gamma globulina de Bruton. Este es un defecto de células B, ¿no? El pre-B no pasa a formar células B inmaduras porque hay defectos de la tirosinasa de Bruton o gen de TK. No recombinan las cadenas ligeras. Y al no recombinar las cadenas ligeras, no se termina de formar el receptor del linfocito B. Por lo tanto, la célula se estanca en estado pre-B. Y después van a morir, porque las células no se amontonan, ¿no? Si no cumplen con su ciclo de diferenciación, simplemente son eliminadas por apoptosis. Después tenemos las inmunodeficiencias común variables, ¿no? Los defectos de inmunodeficiencia común variable son defectos selectivos de los anticuerpos. Comúnmente se diagnostican a partir de la tercera década de vida. ¿Por qué? Porque las respuestas que forman parte de todo el entorno de la respuesta inmune enmascaran este tipo de defectos. Y recién a partir de la edad adulta, bueno, va a aparecer algún tipo de evidencia que nos haga pensar en la presencia de algún defecto. Después tenemos las inmunodeficiencias selectivas de inmunoglobulina A. Como ustedes ya estarán sospechando, esto se va a asociar a infecciones o gérmenes que están en los tractos mucosos, ¿no? Los pacientes van a cursar con diarrea, van a cursar con problemas bronquiales, en fin. Y ese es por un defecto selectivo de inmunoglobulina A. En séptimo lugar tenemos el síndrome del linfocito desnudo. El síndrome del linfocito desnudo es un defecto de expresión de moléculas HLA clase 1 o clase 2, ¿no? Los defectos HLA clase 1 se deben sobre todo a defectos de la proteína transportadora de antígenos. Entonces, si no hay expresión HLA clase 1, lo que no va a estar presente al momento de hacer los estudios de población linfocitaria son linfocitos TCD8. Pero al momento de la selección positiva no va a haber HLA clase 1, por lo tanto no va a haber diferenciación CD8. ¿Ya? Lo mismo pasa con el CD4. En el caso de los linfocitos CD4 no hay expresión HLA clase 2. Y eso se debe a un defecto del promotor HLA clase 2, de la molécula transactivadora clase 2, ¿no? Que es la molécula NLRCA. ¿No se acuerdan de los receptores tipo NOD y NLRCA? Bien, el defecto de esa molécula ocasiona que no haya expresión clase 2. Si no hay expresión clase 2, no va a haber diferenciación CD4. Y en los estudios de citometría de flujo, lo que vamos a tener es que, bueno, no va a haber presencia de linfocitos TCD4 o van a ser muy escasos. Y tenemos finalmente el síndrome de Iker-IgM. Este es un efecto de células T que termina complicando la respuesta de células T. El linfocito T no expresa la molécula ligando de CD40. Como no hay colaboración entre T y B, los linfocitos T no hacen cambio isotipo.
el sistema inmune en compensación responde incrementando la producción de inmunoglobulina N. O sea, hay una superproducción de IgM compensadora al defecto, ¿no?, de falta de cambio de insulina. Bien, entonces en primer lugar tenemos las inmunodeficiencias combinadas severas que pueden ser combinadas D y B, ¿no?, de efecto solo de C o de efecto solo de B. Las más graves las tenemos en primer lugar, ¿no?, las que complican la diferenciación de células T y de células C. Y les decía que vamos a tener dos efectos que son los más importantes: los efectos de la reacción de aminasa y los efectos de la recombinasa. Y después tenemos los efectos solo de células T. El primero es el que está ligado al cromosoma X y que se debe a la ausencia de la cadena gamma común. El segundo es la autosómica recesiva, que se debe a un defecto de la molécula de civilización, que es la YAG. Y después tenemos las inmunodeficiencias combinadas severas, en las cuales va a hacer falta sobre todo de linfocitos T, ¿no? El síndrome del linfocito vetudo, que ya les expliqué, el efecto de HLA clase 1, clase 2, el síndrome de Wiskott-Aldrich, y tenemos el otro que es el síndrome de ataxia semicristácea. La inmunodeficiencia combinada severa autosómica, ¿no?, por defectos de la molécula de señalización de la cadena gamma común. Y acá tenemos los defectos de inmunodeficiencia combinada severa, en la cual va a faltar la expresión de la cadena gamma común, ¿no? El progenitor uniforme no se diferencia hacia el linaje T. Y en el autosómico recesivo no hay diferenciación ni B ni T. El efecto de la inmunodeficiencia combinada severa asociada al cromosoma X se encuentra en la región Q13. Bien, la unidad del cromosoma X, como dije, se debe a la ausencia de la cadena gamma común, que es compartida con estas interleuquinas, ¿no? Recordáis, la 2, 4, 7, 9, 15. Nosotros revisamos esto con ocasión de ver interleuquina 4 en activación o diferenciación TH2. Y la otra es la autosómica recesiva, en la cual hay defectos, ausencia o defectos de la molécula de señalización, la YAG3. Bueno, los efectos que se van a dar en stem cell, ya les dije, los efectos de la adenosina-aminasa, defectos de recombinasas, otras enzimas, defectos de la purina de nucleósido fosforilasa y también defectos de reparación del DNA, ¿no? Cuando hicimos necrosis, hablaba sobre reparación del DNA, que también producía colapso celular, ¿no? Cuando era defecto, cuando era la necesidad de reparar el DNA era muy extensa. El síndrome del linfocito desnudo, bueno, tenemos dos modalidades: clase 2, defectos del transactivador; clase 1, defectos de la proteína transportadora de antígenos. Entonces, acá está, ¿no? Defectos, síndrome del linfocito desnudo, son defectos de expresión del HLA. En clase 1 son, la mayor parte se debe a deficiencias de la proteína transportadora de antígenos. ¿Okay? Y les comenté que no iba a ser posible la diferenciación CD8. Entonces, obviamente, los pacientes van a estar más predispuestos a infecciones por gérmenes intracelulares. Y en el caso de las inmunodeficiencias por falta de expresión clase 2, entonces no va a haber diferenciación CD4. En ambos casos, las poblaciones de linfocitos T, CD4 o CD8 pueden estar ausentes o pueden encontrar
encontrarse en muy poca cantidad. El síndrome de Creutzfeldt-Jakob es la segunda deficiencia severa, ¿no? También es un defecto que se ubica en el cromosoma X, y acá hay una tirada que se caracteriza por la presencia de diarrea sanguinolenta, hay trombocitopenia, ¿no? Y además estos niños suelen tener en el suero o en plasma títulos muy altos de inmunoglobulina E, son atópicos, ¿ya? Y con frecuencia tienen un eczema atópico que se va a presentar en las flexuras de los codos y también en las flexuras de las rodillas, o sea, en la zona poplítea. Obviamente son susceptibles a infecciones por bacterias productoras del virus. El defecto está en la región P11, ¿no?, del cromosoma X. Bueno, este es un fenotipo de la lámina periférica de nuestros niños y, como ven, no hay plaquetas, ¿no?, están ausentes. Y este es el famoso eczema alérgico, que está en la zona de flexura de las rodillas, y ustedes saben que se llama zona poplítea. Bueno, el gen que tiene el defecto se le llama gen WASP, y se ubica en el cromosoma X. Y las infecciones a las que son más susceptibles estos niños son de bacterias encapsuladas. Bien, el defecto que se presenta es un defecto. Los niños no pueden formar anticuerpos contra antígenos de tipo polisacárido. ¿Okay? En la inmunidad contra el Streptococcus pneumoniae, una de las respuestas que es crucial para poder eliminar al germen es la formación de IgM antipolisacáridos del meningococo. En este caso, el meningo no forma ese tipo de anticuerpos, por lo tanto, la respuesta inmune va a ser efectuosa y va a estar predispuesto a la infección de los gérmenes con este tipo de mecanismo de evasión, que es la cápsula bacteriana. La tasa típica congénita o síndrome de Lynch, como les decía, este defecto es un defecto de formación del timo que se debe originar a partir de la semana de gestación 12, y hay defectos en la forma en el desarrollo del tercer y cuarto arco branquial. Se asocia a enfermedad cardíaca congénita, hay una fase característica de estos niños. Además del timo, no hay paratiroides, o sea, los niños tienen problemas con el metabolismo del calcio. Y el efecto está en el cromosoma 22. El cromosoma 22. Entonces, ¿qué se observa en el caso de la fase del síndrome de Lynch? Hay sinostosis, o sea, las articulaciones del cráneo están fusionadas, ¿no? En el recién nacido, los huesos no están fusionados, ¿no? En cambio, en el síndrome de Lynch sí. El puente nasal es alto y ancho, ¿ok? Hay tosis palpebral, hipertelorismo, como se nota claramente. El filo nasal es corto, ¿no? El puente de la nariz acá, el filo es cortito. Hay alteraciones en el paladar, con frecuencia tienen paladar hendido, labial, ¿ya? Y otra característica importante es la micrognasia y electrognasia. Ese es un niño con síndrome de Lynch, como ven, el puente nasal alto y ancho, ¿no? Las orejas de implantación baja tienen micrognasia y el filo nasal es corto, ¿okay? Además, los ojos están muy separados, ¿no? A eso se le llama hipertelorismo. Bueno, el síndrome de Lynch, no sé cuántas veces ya lo hemos comentado en el curso, ¿ya? Es un trastorno asociado al cromosoma X, es un defecto de la tirosina de Newton que se origina en el gen BTK, ¿no? El
defecto se presenta en la población de linfocitos en estado PB, no se forma por las cadenas ligeras, no recombina, no se forma el receptor del linfocito B, por lo tanto, no puede pasar a estado de linfocito B inmaduro. ¿Ok? Entonces, los pacientes no van a formar anticuerpos y no van a ver linfocito B, obviamente. El efecto está acá. ¿Ya? El efecto está acá. El breve no puede pasar a B inmaduro. ¿Ya? El efecto está en cromosoma X, en la región venezolana, en la Q22, parte de la 23. Y la susceptibilidad obviamente va a ser a bacterias extracelulares y a virus, ¿no? La respuesta por anticuerpos tiene que ver con lo que son los mecanismos de neutralización y activación de la vía clásica de complemento. Si eso no está presente, entonces las bacterias extracelulares y los virus van a afectar. Otros efectos, bueno, los efectos selectivos de PA, también hay deficiencia de GM, ¿no? Y los efectos de interacción, TB, donde falta de expresión del ligando de CD40 y la consecuencia es la aparición del síndrome de hiper-IgE. El ligando de CD40 también se le llama CD154. Si esa molécula está defectuosa, entonces el linfocito B no puede hacer cambio isotipo. ¿Ya? Falta de colaboración. Y de manera compensada, repito, se comienza a producir IgM en grandes cantidades. El efecto está en la región Q de la 24 a la 27, ¿no? Del cromosoma X. Síndrome de hiper-IgM. Falta colaboración, no se forman los isotipos de anticuerpos. Este es un nervio linfático normal, ¿no? Como ven, los folículos linfoides están organizados, hay una población de linfocitos B en la corteza, todo está ok. Y este es un nervio linfático de un paciente con síndrome de hiper-IgE, ¿no? No se ha organizado la corteza, no se ha organizado la zona B. Bueno, el efecto está en el CD40 y la susceptibilidad va a ser a bacterias extracelulares, ¿no? Los efectos de adhesión. Estos ya son efectos de los fagocitos fundamentalmente, ¿no? Se llaman LAT, ¿no? Por el inglés, ¿no? Leucocito, adherencia, defecto. En inglés es pésimo, por eso lo voy a dejar. El AT1 se debe, en el AT1 la célula no va a poder hacer la adherencia estable, porque hay un defecto en la expresión de la cadena beta de la molécula de integrina. Entonces, en ese estado, la integrina no puede adherirse a su ligando, que es la molécula inmunoglobulina, ¿no? Y si no puede hacer adherencia estable, no puede hacer extravasación. Entonces, estos pacientes, este tipo de efectos se caracteriza porque hay una respuesta a lo que puede haber una gran neutrofilia que va acompañada de infecciones piógenas que son asépticas, o sea, no hay infiltrado inflamatorio. No son nucleares, pero la bacteria biógena está ahí. ¿Ya? Hay pus, pero sin polimosos nucleares. Y el otro es el A2, en el cual hay un defecto en la cianoglucina, hay un defecto de fucoxilación. Por lo tanto, la célula no puede hacer rodamiento. El rodamiento es la condición inicial indispensable para que la célula después pueda adherirse. ¿Ya? Si no hay rodamiento, tampoco va a haber extravasación leucocitaria. En el síndrome de Shiden-Higashi hay efectos en la formación de los lisosomas, ¿no?
que es la parte nuclear de la activación de la vía exterior respiratoria, que es fundamental para poder eliminar gérmenes que se encuentran dentro de los fagolisosomas. ¿Ya? Bueno, ya se imaginarán todos los problemas que traen los efectos del interferón gamma, sobre todo para lo que son gérmenes intracelulares. Grado 1, efecto de la cadena beta de la molécula de integrina, ¿no? La célula no va a ser adherencia estable y no va a poder desarrollarse. El A2 es un defecto de fucosilación de la molécula de cianomucina. Por lo tanto, la célula no va a poder interactuar con el ligando, que es la selectina, y no va a haber rodamiento. El rodamiento es la condición previa a la adherencia estable. El otro efecto de ese síndrome de Shea-Higashi, hay una malformación de los lisosomas, ¿no? Por lo tanto, estas células no pueden formar no pueden hacer fagolisosomas, no pueden hacer. ¿Ya? Y finalmente, los efectos de activación de la vía exterior respiratoria, el más notorio es enfermedad granulomatosa crónica, ¿no? Bien, los efectos de la adhesión glucositaria de tipo 1, el efecto de la molécula de integrina. La integrina es parte constitutiva de la membrana celular. O sea, forma parte de la expresión molecular normal de la membrana celular. ¿Ya? Si no se expresa y nosotros, por ejemplo, significamos un poco estas células, vamos a tener que van a estar todas deformes por la deficiencia que hay en la expresión molecular de la membrana celular. Como los nucleares que deberían ser redonditos, ¿no es cierto?, están todos deformados. ¿Ya? Y esos son pacientes que tienen infecciones no requeridas. El síndrome de Shea-Higashi, bueno, los lisosomas, acá tenemos un polimorfo nuclear con todas sus regulaciones, se ha hecho en el curso, ¿no? Sus gránulos acinófilos, sus gránulos específicos, ¿no? Los gelatinasa, que fue un integrante que hicimos, y acá está la célula con defectos o malformación en los lisosomas, ¿no? Una célula de Shea-Higashi. La enfermedad granulomatosa crónica es un defecto que está asociado al cromosoma X, ¿no? El defecto está en la región P21 y en este caso hay un defecto de formación de la enzima oxidasa. Cuando la célula está en reposo, la enzima oxidasa está separada. La enzima oxidasa consiste en 4 subunidades: la glicoproteína 91, la proteína 22, FOX, ¿no? La GP91 FOX, tenemos la proteína 47 FOX y la proteína 67 FOX. Este sistema está separado porque es un sistema altamente agresivo y recién se configura cuando se forma el fagosoma. Cuando se forma el fagosoma, las subunidades se agrupan y comienza la vía exterior respiratoria. Bueno, si hay efecto de alguna de estas moléculas, entonces la enzima no se va a formar, por lo tanto la vía exterior respiratorio no se va a activar. Los efectos más frecuentes son en la molécula grandota, la glicoproteína 91, 67% de los casos, y que sigue es la proteína 47 FOX con 33% de los casos. ¿Ya? La característica, bueno, los pacientes están expuestos, si no hay fagocitosis de destrucción de bacterias, van a haber infecciones. ¿Ya? Están expuestos a infecciones por infecciones por gérmenes, ¿no? Productores de virus.
una de las formas de evaluar si el paciente es portador de este tipo de trastorno es una prueba sencilla de laboratorio que consiste en hacer que los pulmones nucleares fagociten un colorante que se llama nitrosina de tetrazol. Entonces a la izquierda tenemos a los pulmones nucleares y ven que tiene en su citoplasma hay como un precipitado, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, estos pulmones nucleares fueron estimulados con un producto que es el formol-denistato y después se les agregó una solución de colorante en nitrosina de tetrazol. Los pulmones nucleares fagocitaron el colorante y dentro de los fagosomas el colorante fue reducido, ¿no? Por la actividad de la vía exterior respiratoria. El resultado es este. Este es un resultado normal, una respuesta normal al colorante. Los pacientes con enfermedad de reumatosa crónica no hay actividad de la vía exterior respiratoria. Por eso ven que de repente estas células han fagocitado el colorante, pero no lo pueden reducir, porque no hay vía exterior respiratoria. Los efectos de complemento, en líneas generales y a grandes rasgos, no. Cuando hay defectos en la vía externa, hay más predisposición a infecciones por bacterias. ¿Ya? Por bacterias. ¿No? El complemento tiene una molécula que es el C3 hidratado, ¿no? De la vía del Parmentin, que se asocia rápidamente a la superficie bacteriana y activa la vía externa para el control de las infecciones. En cambio, los defectos de la activación de la vía clásica del complemento se asocian más a infecciones por gérmenes encapsulados, ¿no? O también a enfermedades del colágeno, particularmente lupus eritematoso sistémico. Los efectos de activación de la vía de ataque a membrana se asocian a infecciones por Neisseria, principalmente. Bueno, chicos, yo sé que quieren que les pase esto. Porque han ¿no? ¿No quieren? Doctor, ¿cómo se llamaba el colorante? ¿Ah? ¿El colorante cómo se llamaba? Nitrosina de tetrazol. Bueno, si no quieren que les pase lista, somos libres.